Hoy día he tenido reuniones todo el día, así que estoy chato ya de grabar cosas. Y se me va en la bola. Ya. Estamos, ahí comenzamos. ¿Se acuerdan que teníamos una instrucción que era una instrucción rara que decía yo que ustedes tenían que decir una cosa así? ¿Se acuerdan lo que era eso, no? Díganlo al tiro o callen para siempre. Yo no me acuerdo, profe, pero sé que era para que estuviera más ordenado, como para que ahí empezara el programa. Exactamente. Exactamente. If name, guión, bajo, y aquí vamos a poner main. Eso era, en términos prácticos, la separación de lo que aquí arriba yo escribía las funciones, ¿cierto? Y acá abajo escribía el programa que efectivamente iba a hacer uso de las funciones. Y como tenía dos puntos, recuerden que el dos puntos es sinónimo de crear bloque e indentar. Por lo tanto, las instrucciones se comienzan a escribir a partir de ese indentado. Esa es la idea. Las funciones se escriben arriba, el programa abajo. El que llama las funciones abajo, la función arriba. Eso está claro. Vamos a trabajar todavía no con funciones, sino que vamos a recordar un poco el tema de los strings. ¿Qué era un string? Un string es un conjunto de caracteres. ¿Cómo reconozco yo el conjunto de caracteres? Porque están delimitados por comillas dobles o también puede ser por comillas simples, da lo mismo. En términos prácticos de Python es lo mismo. Usted elige o elige las dobles o elige las simples. La gente que ya ha programado generalmente, en la mayoría de los lenguajes de programación, el sinónimo de string son las comillas dobles, por eso usamos siempre las dobles, ¿eh? Pero no, más que nada por eso, por herencia, pero usted puede usar las dobles o las simples y funciona igual. Ya, el string es U, aquí es el nombre. Estos son los delimitadores, eso no pertenecen al string. Ninguno de estas, las comillas, no pertenecen al string. Lo que pertenece al string es lo que está dentro. Esas cosas nosotros vimos en la clase anterior que las podemos concatenar, ¿cierto? Yo puedo unirlas. ¿Cómo las puedo unir? A través de el operador más. Fíjense que aquí el operador más no es una suma, no es el concepto de suma, de si fueran números, 1 más 2 es 3. Acá 1 más 2, si fueran string, sería 1, 2. Esa es la idea, porque esto es la concatenación. ¿Cómo mostrábamos eso, el resultado? Porque yo ponía print unir. Y ahora esto lo ejecuto yo y me dice que abajo las dos cosas pegadas, ¿se dan cuenta? Pero pega los dos tal cual, ¿eh? Pega los strings, no le pone espacio en blanco, nada, sino que pega los dos strings. Y como los dos strings son lo mismo, yo podría cambiar acá y poner ahora eso, y si lo vuelvo a ejecutar, me pega eso que está ahí abajo. Eso es la gracia de los strings fundamental, o sea, usar esa operatoria. ¿Qué pasa si a mí, por ejemplo, se me ocurre decir lo siguiente? Miren, 1, el string 1. Ese 1 ya no es numérico. 2, voy a poner el string 2. Y 3, voy a decirle que diga 1 más 2. Y voy a escribir ahora la variable 3. Si esto yo lo ejecuto ahora, aquí abajo, me dice que 1 más 2 es 1, 2. Esa es la diferencia. ¿Qué pasa si estos fueran números? Que no fueran string. Si ahora yo lo ejecuto, efectivamente ahora 1 más 2 es 3. ¿Por qué? Porque aquí está haciendo una operación entre números y cuando esta cosa tiene comillas, está haciendo la operación entre string. Y el signo más para los strings se transforma no en suma, sino en unión. Esa es la idea. ¿Se dan cuenta? Eso es fundamental tenerlo claro para no complicarnos. ¿Qué otra operación más yo puedo hacer? ¿Qué pasa? Pregunta también clásica. ¿Qué pasa si yo sumo eso? Un string más un número. Si yo lo sumo, me va a dar un terrible error. Me dice claramente, usted no puede concatenar string a enteros. Me dice que no puedo hacer operaciones entre dos tipos de datos que no sean compatibles. Es decir, los strings con los strings y los números con los números. Eso es la moraleja de esto. Por lo tanto, eso es lo base de los strings.
Ahora, ¿qué otra operación más puedo usar con los strings? ¿Podré usar la multiplicación? Y revisemos. Y me dice que es 1, 1. Es decir, si yo multiplico 2 por 1 me dice 1, 1. Aquí la multiplicación tampoco es la multiplicación numérica. Aquí la multiplicación es la repetición. Si yo pongo aquí 20 y ejecuto, me van a aparecer 20 unos. Rápidamente. No tengo que estar concatenando de a uno, sino que los tiro todos juntos nomás. Esa es la idea. Ya. Eso es en términos prácticos la parte 1 de los strings. Vamos a volver al original. Los strings, además, yo puedo accesar los elementos que lo componen. Los elementos que lo componen son los caracteres. Los caracteres, H, U, G, O, ocupan una posición. Las posiciones en computación, que es una de las cosas fundamentales también, que nosotros en informática, el mundo normal, lo que nos diferencia, hay unos videos por ahí chistosos de qué nos diferencia a los informáticos de los no informáticos, y entre una de las cosas chistosas que tenemos, entre comillas yo digo chistosa, es que nosotros no comenzamos a contar desde el 1. Este no está en la posición 1, la H. La U no está en la posición 2, la G no está en la posición 3, ni la O en la posición 4. Oh, los di vuelta. Nosotros comenzamos a contar de 0. Esa es una gracia. Por lo tanto, la H, ¿en qué posición se ocupa? Ocupa la posición 0. Cero. La U, ¿qué posición ocupa? La posición 1. La G, la 2 y la O, la posición 3. Aunque tiene un largo de 4 caracteres, pero se enumeran desde el 0 en adelante. ¿Cómo lo puedo ver eso? Si usted quiere, puede accesar directamente cada uno de esos. ¿Cómo se accesan? Poniéndole el nombre de la variable, los paréntesis cuadrados y la posición que usted quiere accesar. Por ejemplo, eso, print, escriba de la variable nombre el que se encuentre en la posición 0. ¿Cuál va a escribir aquí en la pantalla? Obviamente, la H. La H, ¿se dan cuenta? No, usted quiere escribir la 3. Ejecuto ahora, me dice que es la O. Así es como trabajamos esto. Pregunta, ¿qué pasa si yo quiero escribir la posición 4? Ojo, la posición 4. El elemento que se encuentra en la posición 4, pero como comenzamos a contar del 0, sería 0, 1, 2, 3, y el 4 no existe. El 4 no es la comilla, el 4 no existe. La posición 4 no existe. ¿Y cómo me doy cuenta yo? Porque aquí me dice ese error. Ese es un error clásico en los strings y en las listas. ¿Ah? String clásico en las listas. Me dice string fuera de rango. Patricio Becerra vacío me dice, no, es error. Estoy tratando de accesar un elemento que no existe. Ojo con eso, es importante esos mensajitos. A mí me interesa siempre que aprendan a leer los errores, porque ustedes van a cometer muchos errores y lo importante no es dejar de cometerlos, lo importante es darme cuenta qué debo hacer para mejorar o no tener problemas con ese error. Eso me está indicando que me pasé de largo. ¿Cómo puedo saber yo cuántos caracteres tiene un nombre o un string? A eso le llamamos nosotros el largo. Para saber eso se usa la función len. Y se la aplicamos a qué cosa? A la variable que contiene el string. Y si ahora yo escribo aquí largo, en pantalla me va a aparecer el 4. ¿Qué me dice? Que la variable nombre tiene 4 caracteres en su interior, que se comienzan a numerar, vuelvo a repetir, desde el 0. Eso es fundamental. En todas partes van a encontrar siempre esta función len. Me da el largo de esa cosa. Claro, como yo sé que son 4, no hay problema, no hay para qué preguntar esto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si en lugar de nombre yo esto lo capturo desde un input? Lo capturo desde ahí. Entonces ahora yo no sé si siempre van a ser 4 o no. ¿Por qué? Porque dependo del ingreso, de la entrada. Yo podría decir aquí mi nombre completo. Y aprieto Enter y me dice, son 19 caracteres. El len me entrega eso, la cantidad de caracteres. Obviamente entre el 0 y el 18.
Si yo escribo el que se encuentra en la posición 18, ejecuto esto, voy a escribir aquí nuevamente lo mismo para que vean que está correcto. Es un largo 19 y el que se encuentra en la posición 18, que es el último, es la O. Está aquí. Eso es interesante de entender, los numeritos. Pero no necesariamente yo puedo poner un numerito acá. Yo también puedo poner aquí una variable. Una variable, generalmente usamos el i como subíndice. I igual 18. Y en lugar de poner aquí 18, pongo la variable. Entonces ahora esto se va a interpretar como escriba de la variable nombre el elemento que se encuentra en la posición iésima. Y la posición iésima de 18. Va a ser lo mismo que acá. Vamos a escribir nuevamente la misma historia. ¿Se dan cuenta? Voy mezclando ya cosas. Porque en un programa yo no sé cuál es el largo, no sé cuál es el carácter que ando buscando. Ahí terminó, me dicen. Aquí arriba me tiene un mensajito el handbrake que terminó. De puro copuchento nos vamos a ver en qué tamaño lo dejó. Estaba en cuánto era este. Era en 438. Vamos a ver en cuánto lo dejó este. En 239, a la mitad. Quedó igual pesado. Lo debería revisar ahí y eliminar algunas partes para que quede más livianito. De hecho, también podría achicarle el tamaño, no me importa. Ya, eso lo subo después. Ahí tenemos ahora, también ustedes podrían decir lo siguiente, miren. Yo quiero mostrar todos los caracteres, recorrer todo el string, ese es el concepto. Recorrer todo el string. Voy a dejar aquí marcado esto para no tener que estar escribiendo a cada rato. Ya se dan cuenta que lo puedo hacer desde un input, ¿cierto? El largo. Yo quiero recorrer completamente el string. Para recorrer completamente el string, yo necesito hacer un ciclo, porque tengo que ir recorriendo esa posición que está en la 0, después tengo que recorrer la posición 1, la 2, la 3, y así sucesivamente hasta el último. El último, ¿cómo sé cuál es? Porque yo tengo el largo. Entonces yo con una variable, con un subíndice que se llama un índice, un i, voy a ir incrementando constantemente este de 1 en 1, cosa que el i valga 1, después vale 2, después 3 y así sucesivamente. Y eso nosotros lo hacemos en un nunca bien ponderado ciclo while. Y voy a preguntar, fíjense aquí la pregunta, eso la van a encontrar en todos lados ustedes. I menor que largo. ¿Cuánto vale largo? En este caso, 19. Pero el i debe llegar hasta el 18, por eso está el menor exacto. Errores que uno siempre comete. Y de ahí, después de esto, yo voy a indicarle que muestre en pantalla el que se encuentre en la posición i, y ahora vaya e incremente el i al que viene, y ahora muestre. Y le aseguro que aquí me va a escribir la h, la u, la g, todo hacia abajo. Ejecuto. Ahí me escribió todos hacia abajo, ¿eh? Escribió primero 19, que es el largo, esto que está aquí, y después se fue escribiendo cada uno de ellos. El que estaba en la posición 0, en la 1, y voy incrementando. ¿Captan el poder de esto? Error que siempre comete uno cuando está comenzando. Como está seteado en matemática a que siempre las cosas son menores o iguales, ¿cierto? Uno pone aquí menor o igual. Y al poner menor o igual nos va a ocurrir esto. Un error. ¿Por qué? Porque al poner igual, el i va a llegar hasta el 19 y la posición 19 no existe. Existe la posición 18, que es la última. ¿Por qué? Porque el largo es la cantidad de elementos, no desde donde comencé a contar. Por lo tanto, ahí sí que funciona y no hay ningún problema. Esos son típicos errores. Siempre van a aparecer errores fuera de rango, cosas por el estilo, cuando estemos trabajando ya sea con string, con listas, con matrices, con vectores. Hay que tener mucho cuidado en eso. Eso por un lado. Además, pregunta que todavía no me han hecho, pero que yo se las voy a hacer. ¿Qué pasa
si a mí se me ocurre la locura de probar lo siguiente. -1. ¿Qué pasa si quiero escribir un subíndice negativo? Yo dije que los números se empiezan a numerar del 0, 2, 3, 4, así sucesivamente. ¿Qué va a ocurrir si yo escribo y le digo que me muestre el que se encuentra en la posición -1? Matemáticamente los matemáticos se irían de espalda, pero no importa. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Va a dar un error? Prueben, no, así que estamos probando, así que en la informática ustedes tienen que decirnos y si se equivocan mejor todavía porque así aprendieron de que estaban equivocados y pudieron corregir. Siempre. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? ¿Va a dar error? ¿No va a dar error? ¿O ya lo están probando? Díganme nomás. Tiren ahí al chat. Desparramen nomás. Va en reversa, dice el Seba. Veamos. La O, que sería esa. Y si yo pongo -2, la C, que sería esa. Es decir, si yo empiezo a decrementar de números negativos, el string me lo va a recorrer en forma inversa, tal como decía el Seba. Eso es interesante, eso no pasa en los otros lenguajes de programación, ¿eh? Esa es una característica de Python nomás. Si ustedes cuando vean el lenguaje C van a tener que construir una función que haga eso. Si yo les dijese a ustedes, por ejemplo, yo tengo esto y quiero que ustedes me generen una variable, pero que aparezcan los números al revés, o las letras al revés. Invertir esto. Ah, ¿cómo lo podemos hacer? Y ahí es donde hay que empezar a pensar nuevamente ya. Eso ya es pensar, es resolver problemas, porque yo les entregué todas las herramientas a ustedes. Entonces yo voy a decir i igual -1. Pero tendría que decir el -1, -2, -3. Ya, eso es un ciclo, ¿cierto? Si el hilo partía en 1 y quiero llegar a -2, entonces ya no le digo i igual i más 1, sino que digo i igual i menos 1. Le resto 1 y ahí voy a llegar en -2, -3 y así sucesivamente. El problema es hasta dónde llego. ¿Hasta dónde? Mientras i sea qué cosa. Sea mayor que qué. O menor que qué cosa. Es la pregunta que hay que definir y eso lo tienen que hacer ustedes con un papelito, con un cuadernito en la mano al lado nomás. Está claro que este sería el -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, el espacio en blanco cuenta, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, y aquí sí llegamos al -19. Pero yo tengo el largo, ¿y el largo cuánto es? 19. Entonces aquí yo podría decir tranquilamente, mientras i sea al revés ahora, mayor que largo, pero que eso es tan positivo, y yo lo puedo multiplicar por -1. Y ahí lo tengo en -19. Son trucos nomás que uno va jugando ahora y se recuerda las cosas matemáticas. Ya, pero ¿cómo los voy invirtiendo? Porque los quiero pegar. Ah, vamos a tener el nombre y el nuevo. Me genera un string, como dice por ahí el Seba, o quien me dijo por ahí algo de vacío. Ya. Si yo pongo eso, me generé un string de largo 0, vacío. Oh, ¿para qué me va a servir? Es un test fácil. Porque ahora yo voy a decir que nuevo, que está vacío, sea igual a lo que ya tiene, que no es nada inicialmente, pero usted péguele el nombre sub i. Después diga que i es igual a i menos 1 para que sea -2 y va al ciclo. Y finalmente imprima la variable nuevo. Y veamos qué es lo que pasó acá. Veamos si le ayunté. Me lo describe así. ¿Qué pasó ahí? Raro, ¿eh? Yo espería que escribiera así y faltó uno, ¿o no? Está
está correcto lo que está haciendo. Ese era el último, el penúltimo y así sucesivamente. Pero aquí me faltó ¿qué cosa? La H. ¿Por qué? Porque yo puse en este caso ahora mayor. Ah, mientras sea mayor que 19, no, tiene que ser mayor o igual que 19. Po. ¿Se dan cuenta? Detalles chiquititos son los que yo tengo que complicarme la existencia. Eso es cuando hablábamos de los errores laterales. Y ahora sí. Por lo tanto, tengo la variable ahora original y la variable invertida. Como lo hice rápidamente. Ya. ¿Qué más se pueden hacer con los strings? Existen muchas cosas, por eso les dejé todo el material yo para que ustedes también le peguen una leída, ¿cierto? De hecho, hay unos capítulos de un libro en inglés que está bien simple, pero vean los ejemplos y funciona. Otra característica que tienen los strings. Voy a volver a borrar todo esto. Total, ustedes lo tienen después ahí en el video. Yo puedo rescatar o puedo trabajar con un trozo, con un slice, con un segmento, con una rodaja, con una torreja, como le quieran llamar. Tiene todos esos nombres. Por ejemplo, si yo quiero decir esto ahora, print, nombre, paréntesis, pero ahora voy a decir 1, 2.3. Oh, cosa rara, pero hay que entenderla. Hay que ver qué significa eso. Está claro que nombre es un string. Está claro que voy a accesar una parte del string. ¿Pero qué parte? La que toma como primer elemento el número 1, el que se encuentra en la posición 1, hasta el que se encuentra en la posición 3, pero sin considerar de la posición 3. La H está en la posición 0, la U está en la posición 1, la G en la posición 2 y la O en la posición 3. Por lo tanto, esta cosa me está rescatando o me está imprimiendo a mí nomás solamente esos dos caracteres. Un trozo, una rodaja de mi string. Si esto yo lo ejecuto, UG. Vuelvo a repetir, es el U que se encuentra en la posición 1 hasta el elemento anterior al que se encuentra en la posición 3, que es la G. Si aquí yo le pongo 5, de hecho muestra 3 nomás, dicen ustedes. Sí, sí, ¿por qué? Porque este aquí está en la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4 es un espacio en blanco. También lo muestra porque es un carácter hasta el que se encuentra en la posición 5, que es la A. Ese no lo muestra. Y así yo puedo ir jugando, puedo ir indicando, no sé, pues, error. ¿Qué pasa si yo digo posible error del 5 al 4? ¿Qué va a ocurrir? Nada. Porque me dice parte en el 5, pero llega hasta el 4. Nada. Raro, ¿eh? Ni siquiera error. ¿Qué pasa si le digo del 5 al 5? Nada. Porque tengo que llegar hasta el que está antes del 5. Tampoco nada. ¿Qué pongo si 6? El A, que sería lo mismo que poner sub 5. Son cosas lógicas nomás que hay que ir entendiendo. Yo sé que más o menos se ve como enredado, pero es sintaxis nomás. ¿Qué pasa si yo digo 2 puntos 5 y no uso el primer, no relleno aquí el primer valor que debe seguir? Lo ejecuto y me escribe Hugo, es decir, los 4 primeros. Cuando se omite el primer valor, significa que tomo desde el primero. Sería lo mismo que decir eso. La misma historia. Pero si se omite. Ahora, ¿qué pasa si yo digo del 5 y no pongo nada como segundo valor? Ejecuto y me dice desde el 5, pero hasta el final. ¿Qué pasa ahora si yo digo eso? Desde el primero hasta el último, lógicamente. ¿Se dan cuenta? Ahí lo estoy mostrando en pantalla, pero también lo podría rescatar en otra variable. En otra, yo voy a decirle quiero que usted me entregue el nombre, pero de los que se encuentran entre la posición 2 y la posición 7, por decir algo. Y ahora voy a mostrar yo otra. Y ejecuto esto, voy a limpiar aquí la pantallita para que quede más bonito.
Le puse coma, error. El string debe ser entero. Me equivoqué yo, por lo tanto es 2 puntos. Así que no hay que tenerle miedo si le aparece un mensajito, hay que leer nomás y darse cuenta que a veces uno digita más, ¿no? Ejecuto goar. Desde que se encuentra en la posición 2, 0, 1, 2 del go, hasta el 7. 0, 1 es el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 ya no, que sería ese, goar. Eso que está aquí. Van captando y se pueden hacer muchas cosas con lo poco que hemos visto nomás, porque ahora viene la idea de cómo usar eso en problemas nomás. Esa es la gracia de los strings. Ahora, esto yo podría poner una función acá. Def reversa. Y vamos a decirle que reciba un string. Una cadena la moneda. Para no usar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Quiero hacer una función a la cual yo le voy a enviar el string nombre y ella me va a devolver a mí lo mismo que hicimos en reciencito. Me va a devolver a mí el string pero invertido. Eso yo lo hago como una función ahora, ¿se dan cuenta? Pero yo ya lo sé hacer solito. Yo recibí cadena, yo necesito saber cuál es el largo de la cadena, que eso es lo que teníamos antes. Una vez que tengo el largo en la cadena, voy a poner un i igual menos 1. Voy a hacer lo que habíamos hecho en delante, un while i mayor que, me falta una variable acá, salida igual nula, mientras sí sea mayor o igual, eso es lo que hemos descubierto, que largo multiplicado por menos 1. Esta cosa es buena que ustedes lo vayan haciendo a mano, viendo los valores que va tomando. Y aquí salida va a ser igual a salida más cadena sub i. Y decrementamos el i, lo incrementamos en 1. Y para salir, recuerden que existe el return en las funciones y que devolvemos la salida. Por lo tanto, este programa, ¿qué es lo que hace? Esta función, que está arriba de este, toma un string cualesquiera, se lo pasa a la función reversa se va acá, saca todas estas cosas que hay que hacer acá. En el fondo lo que está haciendo es pegando los mismos caracteres pero en orden inverso y lo muestra en pantalla. Si esto yo lo ejecuto, aparece eso que está ahí. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, yo tengo una función que hace eso. Y así puedo ir jugando con funciones. Puedo ir aplicando todo lo que he visto yo a propósito. Así que ahí mezclamos un poco el tema de las funciones. Las funciones se escriben aquí arriba. Deben recibir un nombre. Pueden recibir un valor o no, eso depende de lo que hace su función. Y aquí escribo todo el código de esa función. Si yo debo retornar un valor, entonces tengo que usar la función return. Recuerden que, perdón, la instrucción return. Si yo return lo pongo acá arriba, se acaba el programa. Miren, si por algún error, que también a veces se comete, yo saco ese de aquí y lo puedo poner ahí por probar algo nomás. ¿Qué va a ocurrir? Voy a ejecutar esto y no hace nada. ¿Por qué? Porque el return finaliza la ejecución de mi función, es decir, mi función recibió cadena, sacó el largo, generó una salida nula y la devolvió. Pero esto no lo ejecutó, aunque esté escrito. ¿Por qué? Porque return indica que la función finaliza. Por lo tanto, ¿dónde se finalizan las funciones? Acá, al final. Return es un fin de la función. Y ahí ejecutamos y ahora está totalmente correcto. Lo que yo le pase aquí, cualquier cosa que se le ocurra, ahora yo lo ejecuto esto y
lo tengo al revés. ¿Se dan cuenta? Simple, fácil, bonito y barato el tema de los strings. Con eso ya le repasamos rápidamente lo que era el string, un poco lo que es las funciones, y vámonos a las listas para poder repasar todo esto. Las listas. No, antes que se me olvide, antes de darle punto final a los strings. Hay ciertas cosas que ya vienen prehechas por el solo hecho de ser string. Si usted escribe nombre, punto, le aparecen un montón de operaciones aquí. Estas son funciones que en el mundo de Python se llaman métodos. Métodos asociados a la variable nombre, es decir, cosas que yo le puedo hacer a la variable, como capitalice, case false, center, count, encode, enwidth, expand, todas estas cosas que están acá. Pero esas, ¿dónde las tenemos nosotros? Nosotros las tenemos en material de clases, listas de métodos. Aquí en ejemplo de métodos es mejor ese documento. En este documento solamente se describen los métodos particulares. Se supone que aquí esto es una variable de tipo string, ¿eh? Por si acaso, una variable de tipo string. Yo le voy a aplicar el método capitalice, que se escribe así, y con espacio, abre y cierra paréntesis, igual como una función. Pero es un método asociado a los strings. ¿Qué es lo que hace el método? Y aquí es bueno que lean este documento tranquilamente y entiendan. Dice, el método capitalice devuelve una copia, es decir, no modifica el string original, sino que devuelve una copia de la cadena con su primera letra en mayúscula. Y aquí esto está errado por si acaso, porque ahí tiene que ser con minúscula y con minúscula acá. Este documento ya me tiene cansado, siempre tengo que explicar lo mismo, así que para que vean ustedes, es a subir. Miren, esto es lo que yo les mencionaba. Es un PDF, ¿cierto? No tengo el Word porque no tengo idea de dónde lo dejé para ir a modificar eso. Pero esto yo lo puedo abrir con el programita que dije yo en delante, que lo bajen para los que son del mundo Mac. Con PDF Expert. Ahí está, lo abro, estoy en editar y le digo A y le digo C y listo. Vamos. Y ahora cierro esto y ahora lo vuelvo a abrir. Ah, me lo subrayó más encima, lo tenía subrayado, pero no importa. Lo podemos editar también eso, que no lo subraye. Ya, pero para continuar. Eso para demostrarle la gracia de la aplicación PDF Expert, que cuando ustedes quieren modificar un PDF y no tengan el original, el Word que dio origen al PDF, entonces lo pueden hacer a través del programa PDF Expert, ese que está ahí. Ya. Me va a generar eso. Va a tomar un string. A ese string yo le voy a aplicar la propiedad o el método capitalice y él me va a devolver la misma frase pero con el primer carácter en mayúscula. Eso es lo que hace capitalice, nada más que eso. No tiene mayor explicación. Por lo tanto, yo podría decir print nombre, porque así se llama el string, punto capitalice, eligen ese, abren y cierran paréntesis y hacen eso. Aquí ya obviamente no se va a anotar, tiene que estar con minúscula, porque si no, no se va a anotar. Y ejecutamos y ahí está la L. Pero vuelvo a repetir, el que cambió fue la salida, porque la variable nombre sigue siendo la misma. Se los demuestro acá. Con mayúscula, sin mayúscula, es decir, no modifica el original, eso ténganlo claro. Si usted quiere modificar el original, entonces tiene que ser más pillo, tiene que decir, en lugar de eso, yo voy a hacer lo siguiente. Quiero que nombre, la misma variable, sea igual al nombre con capitalice. Ahí sí que lo modifiqué. Entonces, ustedes tienen que tener claro, cuando lean este documento, ¿dónde lo dejé?
¿Dónde quedó el documento? Cuando lean el documento, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, devuelve una copia. Si dice devuelve una copia o retorna algo, significa que no va a modificar el original. Esta es la mejor de aquí. Por ejemplo, en with devuelve un verdadero o un falso. Si la cadena termina o no con sufijo. Estas son preguntas rápidas que no tengo para que ellos pasen un programa que haga esto. Por ejemplo, si mi texto era mi diario Python, yo le voy a decir que me diga de ese texto si termina o no con la palabra Python. Obviamente que es verdadero, por lo tanto escribe true. Le puedo preguntar, oye, mi texto o mi variable termina con la palabra son. Sí. ¿Por qué? Porque termina con ton. Oye, mi texto termina con la palabra API. No, porque termina con la on. Por lo tanto, eso es falso. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está haciendo. ¿Para qué se usan esto? Para cuando yo les diga en algún ejercicio, oye, hay que buscar, por ejemplo, si la línea que usted ha manejado termina en punto. Le pregunto acá. O, como en el caso que viene, eh, es la frase que usted ingresó, ¿es un correo electrónico válido? ¿Cómo lo hago? Tendría que empezar a buscar carácter por carácter. Nosotros sabemos que los correos electrónicos tienen cierta estructura, tienen por lo menos el signo de arroba, ¿no? Si una cosa que me dicen que es correo electrónico no tiene el arroba, no es correo electrónico. Esa es la idea. Existe el otro método, el método find, que se aplica sobre un string y yo le debo proporcionar un parámetro. Ojo, devuelve el índice. Cuando dice devuelve un índice, devuelve un número más bajo de la cadena en la subcadena. Es decir, esta palabra está en esta otra palabra. Por ejemplo, mi diario Python. Esa es mi frase. Yo le digo, oye, en esa frase existe la cadena mi. Me devuelve un número. ¿Cuál número me devuelve? El índice desde donde comienza esa cadena. Obviamente comienza del índice 0. Oye, ¿existe la M? Sí. Oye, ¿existe la I? Sí. ¿La I dónde comienza? Acá. Ojo, que devuelve la primera ocurrencia, el índice más bajo. No va a preguntar por este ni por este. Ojo, va a devolver solamente la primera ocurrencia. Si hay más de una, no lo hace. Entrega solamente la primera. Por ejemplo, en esa frase, ¿existe la palabra Python? Sí, existe. ¿Y a partir de qué posición existe esa palabra? De la posición 10. ¿Existe la palabra PI? Sí, la misma, la posición 10. ¿Existe la cadena P espacio en blanco I? Reviso yo a manopla, no, porque existe P seguido del I, no, pero no un espacio en blanco. Cuando ocurre eso, que no existe, él me devuelve un -1. Entonces ahora yo podría utilizar acá un mail. Mail igual, por ejemplo, haraya@ucm.cl. ¿Cierto? Ese es un correo electrónico. Creo que es el mío, ¿no? Si mal no recuerdo. Y quiero ver si es correo o no. Entonces, yo podría hacer una cosa rápidamente aquí, una función. Vamos a jugar con las funciones para ir mezclando todas estas cosas juntas. Voy a resultado de preguntar ¿es mail? ¿Quién es mail? La variable mail. Yo sé que si voy a aplicar eso, esta cosa y me va a devolver a mí un valor. Vamos a usar la función mail que voy a crear yo, que recibe el mail, da lo mismo lo que recibe, y va a preguntar acá nomás. Un índice es igual a mail.find. ¿Qué es lo que ando buscando yo? Que exista o no exista el arroba. Inicialmente, independiente que hay otras estructuras más, pero fácilmente, rápidamente. Y yo podría ahora decir return índice.
¿Qué me va a devolver? Un valor, un número. Si ese número es distinto o es mayor que 0, significa que en alguna parte de aquí hay una arroba. Entonces pregunto por eso. If índice mayor o igual que 0, porque puede ser 0, puede comenzar al principio, no tendría sentido, pero no importa. Si índice es mayor o igual que 0, print, yo podría decir correo válido. Si no, me devolvió un número negativo. Y entonces yo podría decir else print correo no válido. Y vayamos a probar ahora. Y así es como yo voy trabajando estas cosas. Índice is not definido. Índice no, porque fíjense, acá yo devolví índice, pero índice se lo asocio a la variable resultado. Así que no pasa nada. Está correcto. Está correcto el error, pero lo corregimos al tiro. Correo válido. ¿Por qué? Porque es eso. Ahora si yo elimino eso y ejecuto, me dice correo no válido. ¿Se dan cuenta? Pero esta cosa quedó fea. Quedó fea. Porque aquí lo que yo debería devolver es un verdadero o un falso. Entonces, en vez de devolver un número, yo voy a decir la misma pregunta. If índice mayor o igual que 0, yo voy a decir return true. En caso contrario, voy a decir return false. No era. Ahí lo tengo. Y ahora no pregunto por eso, sino ahora pregunto directamente de la siguiente forma. De hecho, voy a preguntar de la manera más rara todavía. If es mail y me elimino ese y tengo esa estructura, miren, ya se ve más como programa. Si esto lo ejecuto, me dice correo no válido. Si a esto yo le agrego el arroba ahora, me dice correo válido. Pero a mí lo importante más que lo que hace es la estructura. Esa es una función a la cual yo le envié un string. Voy acá a la función. La función busca si en ese string hay una arroba. Si en ese string hay una arroba, se lo va a devolver acá en el índice. Si el índice es mayor o igual que 0, significaba que existía la arroba, por lo tanto yo voy a devolver un verdadero. En caso contrario, voy a devolver un false, que son variables booleanas de Python. Ojo, eso es, por lo tanto aquí hay un verdadero o un falso. Ahora, si es verdadero, hace eso. En caso contrario, haría esto. Esto es para evitar tener que decir if is mail es igual a true en la misma historia. Pero en Python se estila hacerlo así, preguntar de esa forma, para evitar escribir mucho. Esa es la moraleja de esto. Como se dan cuenta, hemos jugado nomás con todos los conceptos, así que para que no tengan dudas, después le pegan una miradita a todos estos ejemplos que hemos ido viendo. La clase va a ser bien práctica en ese sentido nomás. Vamos a repasar todos estos conceptos. Ya tenemos varias funciones. Y revisamos ahora, no vamos a hacer un ejemplo de cada una de ellas en todo caso, pero esta la dejamos para el final nomás. Aquí index. ¿Qué es lo que hará el método index aplicado a un string con una subcadena? Es muy similar al método find, que acabamos de ver, con la diferencia de que cuando no se encuentra la subcadena, index lanza un error. Por lo tanto, aquí find me da -1. Pero si yo pongo index a esto mismo, me va a dar error. ¿Cuál es mejor, cuál es el peor? No sé. Usted decide nomás cuál usar. Lo que sí hay que tener claro. Aquí el string is alpha. ¿Qué es lo que hace este? Devuelve un verdadero, obviamente, o un falso. Cuando es verdadero, si todos los caracteres de la cadena son alfanuméricos. Ya hay al menos un carácter. De lo contrario, es falso.
Por ejemplo, mi diario Python es falso. ¿Por qué? Porque tiene un punto. El punto no es un carácter alfanumérico. Alfanuméricos son dígitos y letras. En cambio, también lo podría hacer así. Eso sí es verdadero, porque tiene solamente alfa nomás. Mi diario Python ha lanzado false. ¿Por qué? Cuando le pongo espacio en blanco, porque tiene... perdón, aquí no es punto. Acá estaba mirando ese, me equivoqué yo, ¿no? ¿Por qué es false? Porque el espacio en blanco no es considerado un carácter alfabético. Así de simple. Lo mismo para los dígitos. El método isDigit. Si tengo estos dos strings, esa palabra y esos números, y yo pregunto, tech isDigit, me dice que es falso. ¿Por qué? Porque no son puros dígitos, hay letras. ¿Qué pasa si yo digo en el segundo? Sí, me dice que es verdadero. ¿Por qué? Porque todos los caracteres son dígitos. También preguntamos por si son space, lower. Esto dice, devuelve una copia, nuevamente lo mismo anterior, devuelve una copia, no un verdadero, ni un falso, ni un número, una copia de la cadena, pero con todos sus caracteres en minúscula. Si yo tengo este string, hola mundo, y le aplico el lower inmediatamente, o si fuera una variable igual, me va a escribir todo en minúscula. Si escribo eso, me va a escribir eso en minúscula. El inverso del lower es el upper, que es puras mayúsculas. Si tengo un string en minúsculas, le aplico el upper y voy a obtener todos en mayúsculas. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cuándo se van a usar? No sé. Cuando ustedes de repente les digan, no, si quiero transformar todo en mayúscula, no van a darse la larga de hacerlo ustedes, sino que ya saben que en Python existe eso. Y van al manual y lo buscan. El método lstrip devuelve una copia de la cadena con los caracteres iniciales eliminados. El replace. Este es interesante. Replace. Replace es reemplazar. Dice, devuelve una copia de la cadena en la que se han sustituido todas las apariciones de all por new. Si se proporciona el argumento max split, ese argumento solo se sustituirá a las primeras apariciones. Vamos a hacerlo aquí en vivo y en directo. Miren. Vamos a suponer que yo tengo el nombre, nuevamente. Uso mi nombre para que nadie se sienta afectado, ¿cierto? No es porque me quede al centro del mundo, sino que así nadie en fatalidad se ríen de los nombres. Vamos a decir otro. Voy a decir yo que sea nombre punto replace, reemplace. ¿Qué cosa? Yo quiero, por ejemplo, reemplazar todas las letras A minúsculas que aparezcan, que es una subcadena, la quiero reemplazar por un guión. Y voy a escribir ahora print otro. Tengo muchas líneas hacia abajo. Ya. Y veamos cuál es el resultado. Si ustedes tienen que ir haciendo lo mismo cuando estén estudiando en sus casas. Hugo A. Todo A. Si le agrego aquí un valor 2, por ejemplo, y ejecuto, solamente me cambia las dos primeras ocurrencias. La otra me la mantiene igual. Pero fíjense que no me cambió todas las letras habidas y por haber, sino las minúsculas nomás. Ojo con eso. No, yo quiero todas las A. Tendría que ver cómo hacer también la A mayúscula, que podría hacer eso. Vamos a borrarle esto. Esto lo voy a tener en una función, ¿cierto? Ese es otro ya. Y después copio esto mismo. Y aquí es donde ustedes van aplicando ya los conocimientos. Y aquí ya va a ser otro. Y aquí en lugar de eso ponemos A. Entonces con estas dos líneas voy a transformar todas las letras A, sean mayúsculas o minúsculas, en guiones. Ahí está. ¿Se van dando cuenta cómo... Ahora, ¿qué poder tiene esto? Mucho. ¿Sí? Todos los que gente que hace ciencia de datos, toda la gente que hace análisis de correo electrónico, usa todas estas funciones. Todos estos. El rstrip devuelve una copia con la cadena con el espacio final suprimido. Esto lo vamos a ver cuando veamos la lectura de archivos.
El split, esto tiene que ver con las listas. Así que lo bajamos ahí también. Cuando hagamos lista vamos a trabajarlo. Y hay otras funciones más. Para transformar convierte un número a string. Y INT convierte un string en número. Eso ya lo hemos usado. Porque recuerden que cuando yo quiero leer en el input, quería leer yo números, tenía que ponerle INT, ¿se acuerdan? Ya la hemos estado usando. ¿Por qué? Porque el input siempre devuelve un string. Eso es con respecto a las listas. Perdón, a los strings. Y ahora nos vamos a las listas, que son bien parecidas. Las listas son bien parecidas en su estructura, pero no en su concepción básica. Las listas son como arreglos. Una lista se reconoce porque se construye con los paréntesis cuadrados o corchetes. Y en ellas uno puede poner varios elementos. Ahí la lista está conformada. Esto no es una string ya, es una lista. ¿Cuántos elementos tiene esa lista? 6 elementos. Yo puedo ahora... ¿Por qué sé que es una lista? Porque tiene paréntesis cuadrados. Si yo esto lo escribo ahora, ahí está la lista. ¿Se dan cuenta? Fácil, bonito, barato. ¿Qué pasa si yo tengo esta? Vamos a llamar lista 1, para que no nos enredemos. Y vamos a tener una nueva lista, lista 2. Y la lista 2 va a ser el 7, el 8 y el 9 y el 10. Ya. Está claro que lista 1 es eso. Print lista 2 es eso. Yo ejecuto y ahí está la lista, la 1 y la 2. Profe, una Vamos a hacer... consulta. ¿Sí? ¿Usted está escribiendo en el, en el Visual Studio, cierto? Ah, ya. Que se me había Sí. pegado y se me había quedado todo pegado en la pantalla. No, está todo aquí en el... Así cuando termine la casa grabamos y ahí lo volví a retomar. Ya, vale, muchas gracias. Sí, apareció. Sí, ahí están las dos listas, ¿se dan cuenta? Y aquí están las dos. Y haciendo el mismo ejemplo que la misma analogía que hicimos con los strings. ¿Qué pasa si yo sumo dos listas? Listas va a ser igual a lista 1 más lista 2. Ojo, aquí el más lo estamos usando para sumar números, para sumar string, y ahora queremos ver qué pasa si sumamos listas. Y veamos al tiro. Voy a mostrar las dos listas porque las he imprimido acá. Y hace eso, miren. Lo mismo que los strings que concatenaba, aquí también. No es que los sume, sino que los pega. Y me genera una nueva lista con la concatenación. ¿Qué ocurrirá si yo listas, por ejemplo, 2 la multiplico por 2? ¿Pasará lo mismo que pasaba con los strings? Que duplicaba eso. Listas 2 no está definida porque es listas sola. La duplica también, la repite hartas veces, ¿se dan cuenta? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno lee esto. Si yo le borrara esto de arriba y le dijera eso, listas por 2, lo más probable es que muchos de ustedes me dirían, estaba multiplicando por 2 nomás. No, no está multiplicando por 2 porque hay que entender que lista no es un número. Al no ser un número, entonces el operador por ya no es la multiplicación, sino que es la repetición. Si aquí yo pongo 3, 3 dije, 3 veces lo repite, ¿se dan cuenta? Lo mismo que para la suma. Entonces, hay que mirar primero el contexto, el más y el por. ¿A qué se le está aplicando? ¿A números, a string o a listas? Entonces ahí ustedes tienen que revisar el código tranquilamente y ver bien qué es lo que están haciendo. Eso es inicialmente con respecto a las listas, pero por eso yo saber cuántos elementos tiene la lista, claro, yo sé que el primero tiene 6 y el otro tiene 4. Pero ¿qué pasa si yo le aplico la misma función len, pero a la lista 1, por ejemplo? Lo mismo que habíamos hecho para los strings. El largo de la lista, estoy preguntando acá. Ejecuto, limpiar primero.
ejecuto y me dice 6. O sea, el len hace lo mismo, dado sean string o sean listas, devuelve la cantidad. Acá los elementos se reconocen porque van separados por comas. Ese es un elemento, ese es 2 elementos, 3 elementos, 4, 5 y 6 elementos. Ojo con eso. 6 elementos. En los string no tienen separación porque son caracteres. Pero acá pueden ser muchos más. Yo incluso ahí puede ser el 20. Ahí el 20 es un elemento. ¿Por qué? Porque está entre las comas. Ojo con eso. Si esto yo lo ejecuto, sigue siendo 6 el numerito que está ahí. El número que ustedes quieran. Este puede ser un número gigantesco. ¿Cuántos elementos tiene esa lista? Sigue teniendo 6 elementos. Están separados por las comas. Ya, eso es importante que lo reconozcamos. ¿Puedo acceder a los elementos de a uno, tal como lo hacía con los elementos, con los strings? También. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, yo quiero de la lista 1, quiero saber cuál es el que se encuentra en la posición 1. Y igual que los strings, el concepto, vuelvo a repetir, la sintaxis es la misma. El 2, el que se encuentra en la posición 1, es el 2. ¿Por qué? Porque al igual que los strings que comenzaban a numerarse el 0, las listas también comienzan a numerarse de 0. Por lo tanto, el 1 está en la posición 0, el 2 está en la posición 1, el 3 en la posición 2, el 4 en la posición 3, el 5 en la posición 4 y el 6 en la posición 5. Pero son 6. Vuelvo a retomar ese tema. ¿Funcionan también los slides? También funcionan los slides. Pero qué cosa que hay que tener mucho cuidado. Imagina lo siguiente, ya. Yo puedo tener una lista y también puedo tener letras. Y no se va a hacer problema, miren. No hubo problema. De hecho, vamos a preguntarle por el largo nomás, ¿cierto? Por el largo de la lista. Me dice que es 7. Y yo veo, ahí está una coma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo esto es un solo elemento, pero es un string. Ojo con eso. Ese elemento, el 0, el 1, el 2, el que está en la posición 3, es un string. No es un número, pero es un elemento de la lista, que ahí sí que se habla del elemento. Aunque tenga una letra, es un elemento más de la lista. Cosas raras, sí. ¿Y qué pasa si yo quiero acceder? Y aquí es donde empiezan los dramas existenciales a veces. ¿Quiero acceder a uno particular? Sí, ya lo dijimos, ¿cierto? Quiero acceder al 0, al 1, al 2, al 3. Pero ¿qué pasa si quiero acceder al 0, al 1, al 2, al 3? Voy a mostrarlo y van a ver ustedes maravillas de aquí. Una de las cosas interesantes que esto tiene. El elemento 4, no, 0, 1, 2, 0, 1, 2. ¿Y por qué me muestra el 4? Le puse lista 1, el 1, el 2, el 3. ¿Qué me está pasando aquí? ¿Por qué se está mostrando el 3, el 4? 0, 1, 2, 3, el 3, porfiado. ¿Por qué me está mostrando el 4? La lista 1 me está jugando chueco. Hagamos lo siguiente, para asegurar que no estoy loco. Ya, para asegurar que no estoy loco, ¿eh? Que durante la tarde no hubo alguna cosa rara. Vamos a el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Vamos a escribirlos. Voy a mostrar acá para que vean que se comienza a contar el 0. Int no tiene len. Oh, y ustedes no me dicen nada, son malos conmigo, ¿eh? Por eso mostraba eso. Ver si uno tiene que leer el error acá, pues yo no leí el error. No quiero el largo, por eso siempre me mostraba lo mismo. Yo quiero eso.
el elemento que se encuentra en la posición 3, no el largo del elemento que se encuentra en la posición 3, ¿se dan cuenta? El blend de aquí me estaba jugando chueco. Debe ser ya la hora. Ya, ahí me muestra el ABCD, que este es el elemento que está en la posición 3. No estaba loco yo. Había escrito mal nomás, andan unas hormigas acá. Ya, pero ¿qué pasa si de ese elemento que está en la posición 3, yo quiero sacar el que se encuentre en la posición 1? Es decir, yo quiero llegar a este, a la B. No puedo porque si llego el elemento de la posición 3, como lo tengo acá, es todo ese. Ah, pero ¿qué pasa si yo digo, del que se encuentre en la posición 3, usted muéstreme el que está en la posición 1? Como una matriz. Y esto lo ejecuto yo y me muestra mágicamente el B. Por lo tanto, con esto lo único que quiero no asustarnos, ¿no? Pero decirles que efectivamente se pueden hacer muchas combinaciones. Muchas cosas raras acá en Python. Lo que usted estime conveniente se puede hacer. Por eso es bueno hacer todos estos ejercicios, repetir, estudiar, probar, 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 hasta que lo entendamos. Miren, y se lo voy a mostrar de una manera más complicada todavía. Ya. Si yo voy a eliminar este, voy a eliminar ese, y ahora ustedes deberían entender el concepto. Si me entendieron el concepto, van a poder responder. Miren, la lista 1, ¿qué elementos tiene? Tiene el elemento que está en la posición 1, que es 0, pero que es el 1. La lista 1 tiene ese elemento, tiene ese elemento, tiene ese elemento y tiene todo ese elemento. Eso es uno solo. Que internamente eso sea una lista de otro cuento. Pero para la lista 1 es eso. Si yo pregunto cuál es el largo de la lista 1, 1, 2, 3, 4. Es 4 el largo. No es la suma de los que están adentro. El largo es 4. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque esto lo toma como un solo elemento de la lista. Eso, por si en alguna parte le aparece algo raro, es eso. Ya, volvamos a este 4 normal nomás. El largo de la lista ahora sí también es 4 y no hay drama. ¿Qué otra cosa más se pueden hacer con las listas? Hartas cositas y empezamos a mezclar acá con cosas con listas, cosas con, mezcla de listas con string. Y ahí está la gracia. Recuerden que la sintaxis, las cosas que se pueden hacer en la lista también se pueden hacer en los strings. ¿Puedo yo modificar un elemento de la lista? Un elemento particular. Lista 1, por ejemplo, yo puedo modificar el elemento que se encuentra en la posición 1, que sería el 2. Lo puedo modificar y decirle que sea 100. Y después de eso mostrar la lista para ver qué cosa que quedó aquí adentro de la lista. Sí, lo puedo modificar. Ah, esto mismo pasaba en los strings. Por ejemplo, si yo tenía la cadena igual A, B, C, D. Ya. Estamos de acuerdo que yo quiero modificar el que se encuentra en la posición 1. La B. La quiero poner por Z. Se me ocurrió. Yo puedo decir cadena sub 1, tal como lo hice acá. Sub 1 igual la Z. Y escribir después cadena para ver si efectivamente lo hizo. Ejecutamos, no. ¿Por qué? Porque esto no se puede hacer. Una de las pocas cosas que no podemos, que no son equivalentes entre los selectos y los strings. ¿Por qué? Porque si leyeron ustedes o le pegan una leída al libro, a los libros, se van a encontrar por ahí que las listas son objetos denominados mutables, que mutan, que pueden ser cambiados. En cambio, las cadenas se definen como objetos inmutables, es decir, no pueden ser modificados en su interior. Las listas sí.
Esa es la gran diferencia. Las listas son mutables, los strings son inmutables. No se pueden modificar. Si quiero modificar si quiero hacer esto y que quede con Z ahí, tengo que construirlo yo. No puedo hacerlo como lo hago directamente y modificar uno de los valores. Tengo que construirlo. ¿Cómo lo haría? Por lo que ya conocen ustedes. Tendría que decirle cadena, sume cuál cosa. A cadena considere el elemento que se encuentra en la posición 0. A eso agréguele el string Z. Y a eso agréguele usted todo lo que queda de la cadena después de cambiar ese. Entonces, el C y el D, 0, 1, del 2 en adelante. Para eso usamos esas cosas. Y ahora sí ejecutamos esto. Y ahora sí que aparece la Z, ¿se dan cuenta? Pero vuelvo a repetir, es porque tuve que modificar la cadena de esta forma, no directamente. No se puede modificar así. Si yo quiero modificarla, tengo que construir la nueva cadena. Esto es una construcción de una nueva cadena a partir de una que ya existía. Ahí la modifiqué. Esas son las dos cosas la única cosa, perdón, que cambia entre las listas y los strings. Las listas son poderosas. Todo el funcionamiento de Python es en listas. Todo el funcionamiento básico de Python es en listas. Obviamente también están los strings, pero el concepto más importante que tiene Python es el concepto de listas. ¿Y qué otra cosa más le podemos hacer a la lista? ¿Le puedo agregar elementos a la lista? Para agregar elementos a la lista se usa un método, igual como existían los métodos para los strings. Fíjense, yo puse lista 1 punto y me despliega un montón de métodos. Yo puedo decirle el método append y le voy a agregar el 100 para que se note nomás. Y ahora voy a escribir print lista 1 y ejecuto. Ahí le agregué ese. O sea, con append se pueden agregar. Pero ojo, que al agregar un elemento, la lista de 4 elementos ahora pasó a tener 5 elementos. Por lo tanto, el largo cambió. Hay que tener mucho cuidado cuando ustedes agreguen cosas a las listas, porque puede ocurrir que cambie el largo. Y si ustedes el largo lo tenían en una variable, esa variable ya no les sirve. ¿Por qué? Porque el largo cambió. Esas son las cosas que nos pueden complicar. De hecho, yo podría hacer una cosa mucho más interesante aquí, miren. Voy a crear una lista, eso se denomina lista vacía. Voy a hacer un i igual 0. Voy a hacer un mientras i sea menor que 10, por decir algo nomás. Y voy a decir lo siguiente. Lista 1.append i. La variable i, que tiene un número. I igual i más 1. Y finalmente voy a escribir lista 1. ¿Qué es lo que hice ahí? Me generé un programa que crea una lista y la llena con los números naturales del 0 al 9. ¿Esto lo probamos? Sí. No, yo quiero hasta el 100. Bueno, le cambiamos ahí y ejecutamos nuevamente. Y ahora tenemos una lista de 100 elementos. ¿Se dan cuenta? Tengo una lista de 100 elementos. No, yo tengo una de 10 nomás. ¿Sí? ¿Para qué tanto? Para probar. Ahora, si quieren, le ponen una lista de 1.000.000 y va a generar 1.000.000 de elementos. Así que ahí tienen hartos datos para probar. Ya, una vez que hacen eso, ¿cómo puedo borrar los elementos? Ahí está. ¿Cómo puedo borrar los elementos? Para borrar elementos existe otro método. Lista 1 que se llama pop. Así de simple. Y yo voy a poner print ahora lista 1 para que ustedes vean qué es lo que ocurre acá. Miren. Ejecuto. La lista original tenía hasta el 9. Ese. Elimino un elemento. ¿Cuál eliminó? El último. Siempre elimina, con pop elimina el último. ¿Hay otra forma de eliminarlo? Sí, hay muchas formas de eliminarla. Pero esa es la lista más rápida. La forma más rápida de ir eliminando de uno en uno. Ahora, todas esas cosas que hemos visto acá.
no es, porfiado. Vamos a escritorio. En el escritorio tenía yo material de clases a subir. Ahí están las listas. Y las listas, igual que los strings, yo les dejé este documento que tiene todo lo mismo que yo expliqué rápidamente ahora. Cómo acceder a los elementos de la lista. Cómo modificar un elemento. Fíjense que aquí cambié el elemento que encuentra la posición 2, 0, 1, 2. Este de aquí ya no va a ser 3, sino que va a ser nuevo ítem. Ahí está, ¿ven? Mi lista, menos 1. Y lo mismo que en los strings, en reversa. ¿Cómo puedo recorrer una lista? Y aquí difiere un poco. Si yo tengo una lista grande, puedo usar esta estructura o la que yo ya les dije usando while. Pero esto es lo que se denomina recorrer una lista al estilo Python. El estilo Python es usar un for. Para cada elemento que esté en la lista, una notación conjuntista, el elemento pertenece a la lista. Para cada elemento que pertenezca a la lista, usted muestra el elemento. Y como este es un ciclo, inmediatamente salta al siguiente. Al siguiente no tengo que llevar un índice. Pero eso sirve cuando no necesito saber en qué posición se encuentra. Ahora, si necesito saber la posición, tengo que hacerlo con un while. Son dos formas distintas de recorrerlo. Aquí hay más elementos. La función len devuelve el valor. ¿Cómo puedo cortar una lista? Usando la misma historia que usamos con los strings. Lo mismo, por lo tanto aprenden para uno y ya lo aprendieron para el otro. Así que ahí están todos los ejemplos acá. Las listas son mutables, que es lo que acabamos de decir. También puedo insertar en una lista, eso no lo habíamos visto. Agregar al final es con append. Ese agrega al final. Pero yo puedo insertar en una posición específica. En la posición indicada de la lista. Por ejemplo, 1, hola. ¿Dónde se inserta 1? En la posición 1. La posición 1 tiene un 2. Ahora, no es que lo modifique, sino que lo inserta. Le abre un espacio y desplaza todo el resto hacia la derecha. Eso hace el insert. Por eso tienen que leer ustedes lo que hace y después ver el resultado del ejemplo. Agregamos al listo al final, ya vimos que era con lapen. Se puede agregar más elementos usando el método extend. También puedo pegar dos listas, pero aquí basta con sumar las dos y funciona lo mismo. Se puede ordenar la lista con un método llamado sort. Si tengo una lista desordenada así, le aplico el sort y me la va a mostrar así al tiro. Y ahí la lista se ordena. Ojo, se ordena. No genera una nueva lista, se ordena sobre la misma. ¿Cómo puedo invertir la lista? Reverse. El índice de un elemento. Quiero saber cuál es el índice de ese elemento, es decir, qué posición ocupa. Parecido a los strings. Eliminar un elemento, el método pop. Si pongo pop 2, elimina el elemento que se encuentra en la posición 2. Pongo pop 3, el que se encuentra en la posición 3. Si no pongo nada, pop 0 como espacio en blanco, como lo hice en el ejemplo que di yo, elimina el último. Si no se especifica el índice, hace eso. Se puede utilizar con el remove también, pero ahí remuevo el elemento, no el elemento en que se encuentra en el índice indicado, sino el elemento y elimina el primero. Por ejemplo, si pongo remove de 2, elimina ese. Si hubiesen más, solamente elimina el primero. Ojo con eso. También se puede usar el del, hay hartas funciones más. Fíjense esto. Este es importante. Este es interesante. Zoom lista. Vamos a ver qué es lo que hace acá. Vamos a generar la lista rápidamente, nomás acá para no tener que estar haciendo tanto código. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si yo digo suma, es igual a sum lista 1. Y ahora digo print suma. ¿Qué creen ustedes que hizo rápidamente? Oh, es sum. Y ahora ejecutamos, ¿eh?
dan cuenta que no hay que tenerle miedo a los errores. Generalmente la mayoría de los errores es por mala digitación. 55. ¿Qué es lo que hizo? Rápidamente, no tuvieron que hacer ningún ciclo ustedes. Sumo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. 55. Eso es lo que hace. El mínimo me entregará el elemento más bajo de la lista. El máximo, el más grande de todos los elementos que hay. Puedo comparar listas. Operaciones matemáticas ya la vimos, que es la concatenación. Y aquí hay una mezcla de listas con string. Puedo tener un string, miren. Mi string es igual a eso, amo Python. Y yo voy a generar una lista y le aplico list a mi string. Y él me genera un string en donde cada elemento del string es una de las letras. Interesante eso. También se puede usar el método split. Tomo un string, le aplico el split. Si no pongo nada en espacio en blanco, él me va a generar una lista de las palabras que están separadas por espacio en blanco dentro de un string. Esto se usa mucho para saber después buscar palabras. ¿Se dan cuenta? Puedo buscar por espacios, puedo crear, unir, vuelvo a repetir, o sea, hay un montón más de cosas que las podemos hacer. Eso es con respecto a las listas. La tarea de ustedes para estos días es meterse de cabeza a las listas y a los strings. Revisar estos dos documentos, probar estas cosas, porque todavía no le hemos aplicado ningún problema en serio. La próxima clase les voy a traer varios problemas y los vamos a analizar y ustedes me dicen, pero ese conviene usar esta instrucción o esta instrucción para resolverlo porque es más fácil. Ahí vamos a ir trabajando ya de esa forma. Y lo último que me queda antes de irnos rápidamente estos últimos 10 minutos, que es lo que me va quedando, repasamos lista y string funciones, los archivos. Y aquí es donde se mezcla. Nosotros vamos a trabajar archivos de texto. Los archivos de texto en su interior contienen solamente string. Esa es una verdad innegable. Un archivo de texto. Yo voy a crear un nuevo archivo de texto. Voy a crear aquí un archivo. Los archivos de texto pueden contener cualquier cosa. Pueden contener cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Esto es un archivo. Yo puedo crear archivos ¿con qué? Con el mismo editor de Python, archivo de texto, no programas. Lo debo salvar con un formato tipo texto. Lo voy a guardar con un archi.txt, así se va a llamar. No es un programa, sino que tiene solamente palabras. Ahora, ¿qué es lo que reconozco yo? Cada vez que aprieto el Enter, genero una nueva línea. Fíjense ahora. Cada vez que yo aprieto el Enter, genero una nueva línea. Tiene 4 líneas. Esta línea tiene 2 palabras. Esta línea tiene 1 palabra. Esta tiene 4 palabras. Esta tiene 2 palabras. Le vamos a dar un espacio en blanco. Vamos a quitar eso. Para que no haya problema. Esto ahora, ¿cómo estos string yo los puedo leer? Los puedo rescatar de este archivo. Eso lo hago a través de abrir un archivo. ¿Cómo se abre un archivo? Con una instrucción llamada, esta sintaxis tiene. Fíjense cómo se entiende eso. Voy a abrir, open, un archivo que se llama archi.txt, que es este que está acá. Puede estar cerrado acá, no hay problema. Pero estando en el disco. Él le va a entregar un nombre lógico que se va a llamar internamente AR. A ese programa no le va a llamar archi.txt, sino que le va a llamar AR. Hace una asociación entre un archivo físico y un archivo lógico. Y ahora yo voy a leer las líneas. La línea 1. La línea 1 la voy a rescatar. ¿Cómo se rescata la línea 1? Del AR read line. Así de simple. Y yo voy a escribir ahora print línea 1.
y voy a mostrar en pantalla acá qué cosa tenemos. Ahí está la línea 1. Quiero leer la línea 2. Quiero leer la línea 2. Bueno, leo la línea 2. Genero otra y aplico lo mismo. Lea readline y él va a leer la línea siguiente. Siempre lee la siguiente. Yo ejecuto esto. Ahí tengo. Pueden contener. Fíjense que me generó un espacio en blanco aquí, ¿se dan cuenta? Y el archivo original no lo tiene. No hay una línea en blanco. Ah, hay algo raro ahí. Hay un carácter que me estaba molestando. ¿Cuál es el carácter que molesta? Que yo apreté aquí el Enter. Y el Enter es un carácter que yo no lo veo, pero que existe dentro del archivo. Y cuando lo despliego en pantalla me lo muestra, que es el \R. Es el salto de línea. Entonces, si yo quisiera que esto no ocurriese así, yo lo que tendría que decir que a línea 1, y aquí es donde mezclamos, línea 1 es un string, definitivamente, no es más que eso. Y nosotros habíamos visto la instrucción rstrip. Y rstrip, yo le debo decir, oye, elimínate el carácter \R. No, la siento, perdón. Me olvidé. Y ahora ejecutamos. Fíjense que ha sido antes. Ahora la tira pegada. ¿Por qué? Porque eliminó este carácter. Recuerden que rstrip, ¿qué es lo que hace? Es un método que trabaja sobre el string línea 1, que lo que hace es que elimina ese carácter que se encuentra al final. Obviamente esto se lo tengo que hacer a todas las lecturas que yo haga. Aquí volví a leer el archivo y por lo tanto debo volver a decirle que esa línea, oye, también borrar esa linecita que tiene ahí. Y ahora lo ejecuto y ahora sí que lo leyó tal cual. Por lo tanto, ahora tengo las líneas. Puedo hacer ciclos para leer todo esto. Eh, ¿Se acuerdan que había un comando que era split? Que me transformaba un string, línea 1, punto split. Y veamos ahora, vamos a escribir lista nomás acá. Para ver qué cosa tenemos. Limpiamos acá. Y me devuelve eso. Es decir, me devuelve una lista en donde cada elemento de la lista son las palabras que están separadas por el espacio en blanco. Ojo, interesante con eso. Puedo poner aquí que el split sea la letra E, por ejemplo, y me va a devolver otra lista. ¿Ven? Todo lo que esté y lo va a separar por la letra E. El que usamos nosotros comúnmente siempre es el separador, nada, por las palabras. Quiero contener todas las palabras que tiene una frase completa. Y después puedo recorrer a hacer todo esto. Eso es la idea fundamental de todo esto. Esta parte de los archivos la vamos a volver a retomar cuando veamos los ejercicios, pero eso era para indicarle que cómo se mezcla todo esto, cómo se mezclan las listas, los strings y los archivos. Un archivo, todo lo que nosotros hemos almacenado en un computador, se encuentra almacenado como un archivo TXT, que es un archivo tipo texto. Es decir, que en su interior contiene string. Y cada línea, es un string completo. Usted aprieta Enter, ya es otro string, pero está metido dentro del archivo. Y ahí yo guardo todo. Ahí está toda la información, todo lo que usted quiera. De hecho, a ver si tengo aquí algunos datos, algunos archivos más interesantes. En Compu2 tengo alguno del COVID, ¿no? Transforma, tortura, sección 2, laberinto, menú, sección 1, recursión, proyecto, primos, lista de primos, recursión. Ya, pero podemos generar rápidamente yo tenía uno de los datos del COVID.
uno que sí funcione, a ver. Uno que tenga harta información. Para que vean ustedes la gracia de esto. Uno que sea de XT nomás. Ese de computador. Ya, pero si no, lo sacamos de acá. Mira. ¿Dónde lo tengo? Ahí está el trabajo, GitHub. Deep Learning. ¿De dónde dejé los datos del COVID? Se me perdieron. Datos del COVID. Ya, aquí. Esta es la base de datos del COVID-19 del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Chile. Es decir, aquí se recoge toda la información de lo que aparece todos los días en los diarios. Por ejemplo, aquí están. Totales nacionales. Ya, esto, si yo ahora lo tiro como RAW, esto es un archivo de texto. Casos nuevos con síntomas, casos. Yo puedo recuperar cada una de estas cosas y leerlas y saber qué significa cada una de ellas. Esa es la gracia de lo que vamos a hacer nosotros. La próxima clase yo les voy a traer un ejemplo con datos que tengo preparado del COVID para que podamos leerlos y buscar cosas interesantes. Eso es lo que yo quiero hacer con ustedes. Con eso terminamos y aplicamos todo esto. Y eso lo vamos a hacer a medias. A partir de ese ejercicio van a entregarme ustedes una parte también, una adicional, y después yo les entregaría el último trabajo en nuevos proyectos. Y con eso quedaríamos listos en esta primera parte de la carrera, que es la introducción a la programación. Ya, jóvenes, no los aburro más. Voy a parar de grabar. Voy a esperar de que esta cosa